¿Sabes qué tocó hacer? Un chacarón de 49 años, tener que llamar a su mamá para que su mamá viniera a cuidar. No, hombre, no, hombre, deja de joder, deja de joder. No le intereso a nadie. Los curas no le interesan a nadie, queden de joder. Por lo menos yo lo experimenté así. No juzgo a nadie. Las señoras que tanto me critican no estaban pasándome el pato. Yo con unas ganas de mear. Son terribles, tú no te alcanzas a imaginar. Porque además ponían diurético, papá. Tú sabes. Entonces, yo creo que de esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, de que ya no iba a ejercer más. Las mujeres en la familia de Alberto Olinero son de carácter fuerte, valientes, con ímpetu y muy fronteras. Mi mamá es la artífice de que yo sea quien soy. Mi mamá es una mujer valiente. Mi mamá me enseñó que uno no se deja quitar lo que es suyo, que uno no pierde su dignidad. Parió 6 hijos con un esposo medio caribe, así. Le tocó muy duro. Hablemos de Carlos Alfonso Linero Maza. Yo amé y adoré a mi padre. Hice todo lo posible porque él fuera feliz. Me pongo así porque él se fue hace 3 años y todavía me duele. Todavía cuando la Unión gana o pierde y no lo puedo llamar a analizar el partido con él me cuesta. Buscaba cualquier razón para celebrar. O sea, si él se levantaba con ganas de hacer fiesta, había que inventarse una razón. Hoy cumple la morrocoya, y hay que hacer fiesta. Bueno, mi papá trabajaba en ese entonces y él duraba en el mes, duraba algo así como 24 o 25 días por fuera y mi mamá era la que tenía que llevar el timón de la casa. Su abuela Cleotilde rompió los esquemas el día que decidió separarse de su marido machista. El escándalo en aquel entonces fue enorme. Tiene dificultades con mi abuelo, machismo de esos grandes de la vida. Ella le dice, mira, si vuelve a pasar esto, yo me voy. Y él como que no lo cree y vuelve a pasar. Y ella se va. Ellos eran de Ciénaga Magdalena, habían ido a probar suerte a Barranquilla y de Barranquilla regresan a Santa Marta, ¿verdad? Y pasan las de San Quintín. Difícil, estamos hablando de los años 50. Ella decía, como hay una hembra, tengo que vivir pendiente de mi hija y no puedo cometer una imprudencia. Así que ella jamás, después que se dejó de mi papá, jamás buscó más marido ni más nada. Quedó todo el tiempo criándonos a nosotros. Yo nací el 20 de octubre de 1968. Nací un domingo a las 6 de la tarde en la casa, en mi casa, una partera, una comadrona, nada. Un domingo, día en que la Unión jugaba. Era mi primer hijo y yo no quería ir a clínica. Yo dije, yo lo voy a tener en la casa. Nació en el barrio 13 de junio, aquí en Santa Marta. Alberto fue un niño mimado, consentido, de todo, porque era el primer nieto de mi mamá y el primer sobrino de mis hermanos. Aunque sí, fue el niño de la bendición para todos nosotros. Es el hermano papá, por así decirlo. Alberto siempre fue guiándonos, siempre fue dándonos consejos, explicándonos cositas. Si lo describo en una palabra, un líder. Un hermano cómplice, un hermano amigo, un hermano que te cuidaba mucho. Ese es Alberto. Mi mamá nos enseñó desde muy pequeños a estar siempre pendiente el uno del otro, ayudarnos, defendernos. Su primer gran amor fue Cleotilde, su abuela. De ella aprendió el significado de la ternura y la bondad. Si hay algo que añora de sus primeros años, es la tibieza de su cuerpo cuando ella lo abrazaba. En su regazo sentía que no había mejor refugio de amor. Ella adoraba todo, porque ella todos los quería, pero Alberto fue su primer nieto. Y ella, vamos a decirte que Alberto nació y ella lo rodaba a la cuna, se lo llevaba para el cuarto de ella. Yo la dejaba porque yo decía, es mi mamá, es la única que puede dar el mismo calor que yo le doy y es la única persona que lo puede querer conmigo.
Hay momentos en que cierro los ojos y quiero volver a escuchar a Clotilde, porque es una voz que tengo en el corazón. Alberto habla mucho de que mi abuela lo ayudó a crear. Mi abuela era una persona que le ayudaba a que su imaginación volara. Ella muere de un cáncer el 7 de enero de 1978. Un cáncer que primero estuvo en la matriz y después se fue hacia el páncreas. Porque además eso para mi mamá fue devastador. Mi mamá no se recuperó nunca de eso. Yo creo que lo más importante de Clotilde él no lo ha contado, porque es la vida de ella. O sea, él ha contado mucho la influencia de Clotilde en él, con frases, con cosas. Pero él me ha contado unas historias de la abuela Clotilde muy duras, muy fuertes, que como que las tiene ahí porque dice, yo algún día voy a escribir de esta vaina. Y son historias muy complejas. Alberto llegaba del colegio, hacía una tarea y ella le ponía la música. Ella le ponía la música. Beto, ve esto, Beto, ve. Y esas cosas. Alberto cogía por un lado y ella le buscaba donde conectarle el radio. Y que le enseñó a Alberto a, digamos, a dar sus primeros pasos, a hablar. Entonces, pienso que ahí está la importancia de mi abuela en la vida de Alberto. Es decir, mira, las tres cosas que definieron mi vida, la capacidad de contar, la radio, los medios de comunicación y la fe, de alguna manera vinieron de ella. Yo a los 5 años, 6 años, ya yo leía, me di cuenta que tenía capacidad de contar. Ahí me di cuenta, yo voy a vivir de la palabra, yo voy a vivir del cuento. Yo me di cuenta que iba a vivir del cuento y del sudor de la lengua, y entonces lo que hice fue trabajar, estudiar, leer, encontrar gente que hablara bien e ir aprendiendo. Alberto se iba desde la puerta del patio, me acuerdo yo, ya hasta la puerta de la calle narrando un partido, una película. Alberto, él jugaba solo. El llamado de Dios al sacerdocio lo recibió desde muy temprana edad, durante un retiro espiritual en el colegio. El Tabor, que es el nombre de uno de los montes bíblicos, es un lugar, una casa de retiros. En cuarto de bachillerato nos llevan al Tabor. Y hubo un cura que predicó muy emocionante, muy emocionante. Las palabras de ese cura me tocaron el corazón. Y me tocaron el corazón por donde me podían tocar el corazón a mí, que era por las preguntas. Yo no me comía el cuento de los relatos míticos que me habían enseñado. Yo no me comía ese cuento así. A mí me tenían que enseñar algo de eso, porque no me parecía lógico. No, esa fue la primera vez que quise ser presbítero de la Iglesia Católica. Yo diría que eso lo emocionó a él y él dijo que se iba a estudiar sacerdocio y nunca le pusimos pereque. Siempre lo dejamos. Tiempo más tarde, gracias a un grupo de señoras que formaban parte de Renovación Carismática Católica, decidió ser presbítero. Yo no sabía si eso era de viejos o de grandes o de pequeños. A mí me encantaba estar ahí. Y en algún momento ellas hicieron una oración por mí, me impusieron las manos. Era la época en la que se imponía manos, que era una experiencia hermosa. Y yo tuve lo que llaman un bautismo en el Espíritu. Es decir, yo creo que ahí estuvo mi encuentro personal con Jesús de Nazaret, que definió mi vida. Alberto perteneció a grupos juveniles, Álvaro también, pero inicialmente Alberto, y yo creo que ahí comenzó Alberto a sentir el llamado por nuestro Señor. Eran señoras de la iglesia que la veías tú participando dentro, y ellas vieron como que ese carisma dentro de Alberto, vieron ese, no, este muchacho puede también servir. Y entró al seminario. Mi papá al principio no quería, mi papá quería que yo fuera ingeniero civil. A mi papá no le interesaba mucho eso de la iglesia. Mi mamá siempre me ha dicho, mijo, lo que tú digas, mijo, lo que tú quieras, mijo. Me voy el 26 de enero del año 86, de 1986, al seminario de Barranquilla. Yo recuerdo a Alberto yéndose para el seminario en Barranquilla. Y son pocas las imágenes que tengo, pero es un ambiente bien bonito en donde se vivía como algo, emociones cruzadas. De pronto por dejarlo ir, yo sé que a mi mamá le costaba mucho dejar ir a Alberto y
saber que iba a estar mucho tiempo sin él, pero que también era motivo de orgullo para ella el que pudiera estar en el seminario. A pesar que bailaba, a pesar que tenía bastantes amigos, a pesar que jugaba mucho en la calle, que era divertido, él siempre se inclinaba para eso de la oración. En su casa, que están como todos alrededor del tema de los trabajos importantes que había en Santa Marta, y el puerto, y las vías, y estas cosas, pues este man tiró para otro lado completamente distinto y lo sacó hasta el último día. Y bueno, mi papá eso le cayó, digamos así, como con un baldado de agua fría, pero aceptó y bueno, le dijo, listo, no hay problema. Esta gente rezaba y rezaba y rezaba y rezaba. Y yo dije, no, yo no puedo estar aquí. Esto es para loco. Esto es para loco, yo me voy. Para colme males, tengo un problema con un compañero. Me dice payaso porque yo hago una exposición histriónica como siempre he sido. Entonces yo me convido a pelear con él, nos empujamos, nos llevan a rectoría, el primer día. Y yo, no, yo me voy de esta vaina. Y yo estoy decidido a irme, y un man que ya no es cura, venía por todo el regional, tenía unos pasillos hermosos, venía por todo el regional cantando, y el man me dice, ¿qué pelado tú juegas fútbol? Yo le dije, sí, yo juego fútbol. ¿Vamos a jugar? Y me subí, me cambié, me puse, y me fui a jugar fútbol arriba, y ya el seminario fue otra cosa. A partir de ahí fui feliz en el seminario, estudié filosofía ahí, me fue bien. Estudiando teología en la Universidad Javeriana de Bogotá, llegó la oportunidad de debutar en la radio. El padre Diego me deja y me dice, sé que te gusta la comunicación, sé que haces programas. ¿Por qué no eres el nuevo director de la emisora Minuto de Dios? Yo tenía 24 años. ¿Y yo qué? Yo, bueno, listo. Y yo no sabía nada de una emisora y comencé a dirigir el Minuto de Dios. Y claro, me fue muy bien. Es decir, tenía 12 horas, pasamos luego a 24 horas, cambiamos una cosa, mandamos a construir un edificio. Es decir, hicimos muchas cosas. Y me empezó a marcar una tendencia enseguida. Sí, yo recuerdo mucho a la gente de la generación de mi mamá hablando de él, hablando del curita nuevo, del curita joven, del curita que hablaba costeño. Estando ahí me incorporan a la congregación el 7 de febrero del año 93, me ordenan al día siguiente y el 25 de marzo me ordenan diácono es el 8 de febrero y el 25 de marzo me ordenan presbítero de la Iglesia Católica. Fui al cielo ese día. Eso fue una felicidad para él y decía que se acordaba de cosas de su abuela. Indiscutiblemente su existir cambió. La vida de Alberto José dio un giro inesperado. Ya regresamos. Los curas no le interesan a nadie, queden de joder. Por lo menos yo lo experimenté así. Continuamos en Se dice de mí con la vida del escritor y guía espiritual Alberto Linero, un hombre que vivió gran cantidad de experiencias a lo largo de su vida sacerdotal. Y estoy predicando, emocionado. Compadre, y de pronto me viene un mulato de esto, más grande que yo, como de 1,90, con una cara... Y se me viene para encima y yo predicando el evangelio y tal, Juan. Y yo veía que el man venía y yo, hey, yo... Compadre, este man me odió, no hay más nada que hacer. Yo dije, algo dije que le molestó y se me vino encima, porque además venía con una actitud barro y venía, eran las 9 de la noche, estaba asustado. Yo volteaba a ver quiénes de los míos estaban cerca, pero ni Holman estaba por ahí, ni Mario estaba por ahí, no estaban por ahí. Y yo, cuando el man llega así, lo más cercano posible, y el man me mira y me dice, hey, Linero. Y yo le digo, ¿qué? Yo asustado, tú sabes, papi. Y me dice, joda, tú eres un bárbaro. Tú eres un firme. Joda, gracias. Tu palabra me ilumina, me ha metido a Dios aquí. Me tengo que ir a trabajar. Por eso no me quedo, pero quería decirte, ¿lo viste? A mí se me saltaron las lágrimas de la emoción. Yo me bajé, nos dimos un abrazo y el man se fue. Historias de esas tengo miles, porque la gente fue muy cariñosa conmigo. Para nosotros es un orgullo. Alberto, un pelado acá de una familia humilde como somos nosotros, fue bastante emotivo, bastante agradable.
nos sorprendimos bastante a verlo, cómo iba evolucionando, cómo la gente de Barranquilla lo quiere, porque aún todavía lo quiere. Alberto comienza a predicar con esa alegría de joven, con ese entusiasmo, comienza a esa prédica de la vida cotidiana, lo que uno vivía el día a día, a diario, pues eso comienza a impactar en los feligreses, digámoslo así, en la gente, y comienza el voz a voz. Mira, allá en la 96 con 56 hay un cura chévere, un cura bacano, un cura que te habla como es. Yo no cabía en mi cuerpo cuando yo lo veía en una misa con esa multitud así, y él hablando, y todo lo que él decía, la gente decía, sí, él sabe, mira cómo habla, porque la gente hablaba muchas cosas. Tuvo una relación muy particular con el fallecido cantautor Diomedes Díaz. Alberto, un tipo caribe, mar, playa y el vallenato. Alberto tuvo una vida antes del seminario. Alberto, una vida normal, una vida donde pues tuvo sus novias, y con esas canciones de Diomedes, Alberto enamoró, Alberto le gustaba, y el sentimiento que le ponía el cacique en su letra, en su música, entonces eso influenció mucho en la vida de él. Y yo intenté enamorar, no me fue bien, pero intenté enamorar con Te Necesito, con Te Quiero Mucho, que fueron esos éxitos, eso debe ser 82, 83 de Diomedes. Era mi ídolo, ¿verdad? Y a partir de ahí lo seguí. Además que a mí me parecía genial su capacidad de conectar, su poesía. Era un campesino poeta. Yo no me atrevo a hacer juicios y yo no puedo decir más allá de las vidas personales. Yo no puedo decir que admiré su vida personal porque no es cierto. Pero su poesía sí. Tú sabes que esa música de Diomedes lo mataba y todas esas cosas. Y a nosotros también nos gustaba. Que la primera vez que yo lo visité en Barranquilla, nosotros hicimos amigos en Bogotá, y luego se fue a vivir a Barranquilla. La verdad es que yo lo visité en Barranquilla, fui a misa, y el man arrancó la homilía cantando un verso de Diomedes. En la homilía, o sea, se termina el evangelio, que pegaba muchísimo para eso, porque esa es la magia de los que hablan bien, que logran encontrar estas metáforas y estas ilustraciones. Y la gente muerta de la risa, y yo diciendo, está pintado este man, pues éramos muy jóvenes. El sueño de conocer a su ídolo musical se le cumplió mientras oficiaba el sacramento del bautizo a Moisés, uno de los hijos del cacique. La ceremonia en Barranquilla estaba prevista para las 2 de la tarde y Diomedes llegó a las 6. Yo dije, lo regaño. Puede ser mi ídolo, pero lo regaño. Porque tiene que aprender. Es que como uno va a sentar a las 2 y va a llegar a las 6 de la tarde. De pronto entra Diomedes. Diomedes era un sol. Entró y esa vaina se iluminó. Y me buscó, me miró a mí y se fue donde mí. Y me dijo, hey, me han dicho que tú eres diomedista. Pero qué va, yo soy linerista. ¡Cacique! A partir de ahí fuimos amigos. Llegó tarde, siempre llegaba tarde a los conciertos, y él le comentó eso. Padre, yo siempre he llegado tarde a todas partes. Siempre he llegado tarde a todas partes, pero padre, no se preocupe que yo soy linerista. 6 de la tarde, 40 minutos, mucha atención, que acaba de fallecer el cantante de música vallenata Diomedes Díaz. Me dio muy duro su muerte, muy duro. Lloré al cacique. Es decir, es que además era musicalmente, a mí me alimentó musicalmente. Y lo lloré, claro que sí. Me hizo falta. No pensé que fueran a brotar lágrimas de sus ojos por la muerte, pero ¿para qué? Sí se sintió bastante. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo creo que de esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, de que ya no iba a ejercer más.
Entramos a la recta final en la vida de Alberto José Linero. Ya tú sabes que luego de hablar de su niñez y de contar varias anécdotas de su vida sacerdotal, ahora confesará en qué momento la depresión se apoderó de sus días, cuando aparentemente lo tenía todo para ser feliz. Es un tema muy personal y muy emocional y no fácil de explicar. Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás. Cuando yo dije que había tenido soledad, mi problema no era con Dios. Dios siempre estuvo conmigo, siempre está conmigo. Dios estaba conmigo en ese proceso. Yo no he dejado de creer, yo no he dejado de orar. De pronto ahora oro más. Yo nunca he tenido problemas de dudar de Él. Si he hablado con Él, ¿qué problema de dudar voy a tener? Yo comencé a tener problemas de soledad porque me hicieron falta gente. Los vínculos no eran tan fuertes como uno quisiera. Yo no tenía problemas de sexualidad. O sea, yo no andaba con la libido acelerada buscando con quién tener relaciones. No, esa no era mi vida. Yo no estaba en ese plan. El sacerdote es una persona normal, común y corriente, una persona que siente, que tiene sus emociones, que siente sus momentos de soledad. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto está él en la misa está concurrida, está llena, después de la misa se acerca al uno, habla al otro, pero ya después, ¿con quién habla? Si no hay más nadie, ya a todo el mundo le tocó cerrar la iglesia y de ahí para allá está él solo. Al principio me dolía y todo eso, pero yo le decía, mijo, uno está en la parte cuando uno quiere, porque cuando uno no quiere se retira de donde uno está y eso. Yo le decía, todo está a tu gusto, porque tú eres el que está viviendo y tú sabes para qué estás allá. La soledad llegó en el momento en el que yo pesaba 122 kilos, se me dispara el azúcar, el médico me dice 2 pedazos más de yuca y vas a ser diabético. Me llevan a la clínica, a la Santa Fe, tienen que bajarla con insulina, tienen que hacer de todo. Y yo ese día experimenté soledad. No, yo no me imagino sin Beto. Yo no me imagino sin Beto y saber que estaba tan delicado y que no tenía nadie, fue una experiencia bastante dura, bastante difícil. Entonces las señoras dicen, ay, pero Dios estaba contigo. Sí, pero yo le pedí el pato a Dios y no lo llevó. Porque como me pusieron un diurético, tenía que orinar a cada 2 minutos. Entonces, Dios, me trae el pato. Y Dios no lo traía. Y no había quien lo trajera. ¿Sabes qué tocó hacer? Un chacarón de 49 años, tener que llamar a su mamá para que su mamá viniera a cuidar. No, hombre, deja de joder. No le intereso a nadie. Los curas no le interesan a nadie. Queden de joder. Por lo menos yo lo experimenté así. No juzgo a nadie. Las señoras que tanto me critican no estaban pasándome el pato. Yo con unas ganas de mear. Son terribles. Tú no te alcanzas a imaginar. Porque además ponían diurético, papá. Tú sabes. Entonces, yo creo que de esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, de que ya no iba a ejercer más. Porque claro, a nivel de vínculos, pues siempre hay vínculos, pero a nivel institucional no es recíproco. Y que se le ha dado la vida a algo que probablemente no daría la vida por ti. Creo que es una crisis muy fuerte. Y eso se notó mucho, o él lo notó mucho en ese momento. Y ese fue un momento donde la soledad lo marca. A Linero le preocupaba la reacción de sus padres al saber que decidió abandonar los hábitos sacerdotales. Mi papá vivía orgulloso de mí. Mi papá, jopón, así, fundillón, diciéndole a la gente, este es mi hijo. ¿Sabe? Y yo le digo, y ahora yo le voy a decir que voy a dejar de ejercer. Esto va a ser un lío. Se va a frustrar, le voy a causar dolor. Y ese día llegó él, ¿no? Que vamos a tomar unos tragos, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Algo está pasando. Pues, y al primero que le brinda el trago es a mi papá. Mi papá se lo toma y mi papá también le dijo, ven acá, ¿qué está pasando? Y le conté, papá, mira, estoy en este viaje. Mi papá nunca me había dicho nada. Siempre me había apoyado y siempre había estado orgulloso de que yo fuera cura. Cuando yo le dije, él se tomó un trago, me miró y me dijo, no joda, a mí esa vaina nunca me ha gustado, bien hecho, salte.
Mi mamá fue mejor. Mi mamá me dijo, mijo, tú tienes 50 años, tenía 49, pero lleva a cumplir 50. Si yo a los 50 años te tengo que decir a ti lo que tú vas a hacer, me quedaste mal criado. Yo le decía, mami, es verdad. Su papá le dijo, no, papi, lo que usted quiera. ¿Y qué hago yo con decirte que te quedes allá si tú te sientes mal, algo así? Tú eres libre mismo. Lo apoyé, allá siempre lo apoyamos en todo. Como te digo, era un líder o es un líder, más bien. Entonces, apoyo siempre, de parte de la familia apoyo siempre. Yo lo tomé de la mejor manera porque, ¿sabes? Yo no soy quien para decirle que prohibirle o que no haga o que sí haga. Él lo que quiere es ser feliz y yo lo tomé de la mejor manera, igual que todos mis primos, mis hermanos. Le llegó el momento de dar el gran paso y le pidió a Dios una señal para saber si su retiro era una buena decisión. El primer paso fue hablar con el vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión. Pues la verdad yo quedé como en shock porque nunca se me pasó por la mente que eso fuera a pasar o pudiera pasar. Y yo le dije, pero padre, y todo lo que usted ha construido lo va a dejar a la deriva, es decir, esa gran marca que es el padre Linero, el padre Alberto Linero, se le va a ir por entre las manos. Y yo considero que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y su capacidad de convocatoria, su capacidad de liderazgo no la debería perder, y yo creo que usted debería seguir en día a día y deberíamos buscar otra alternativa de hacer más cosas en medios de comunicación, que sin lugar a dudas es una de sus fortalezas. Y Juan me dijo una vaina preciosa. Me dijo, mira, nosotros no te contratamos a ti porque fuera cool. Nosotros te contratamos a ti por quien eres. Primera persona que me dice que no soy lo que hago, sino lo que soy. Eso es maravilloso. Y entonces ahí fue donde se nos ocurrió la posibilidad de ir a ofrecer los servicios del Padre a Blue Radio. Era controvertir un poco lo que él nos había dicho a nosotros los católicos, a los que creemos, a los que lo seguíamos, de decir, hombre, no sigo en esto y voy a tomar otro camino. Pero es muy respetable y de mucha admiración una persona que tome una decisión, la cuente y la mantenga con argumentos de frente. A mí, yo siempre he dicho, lo admiro mucho por eso. Sí, es verdad, o sea, más allá de ser o no el padre Linero, sigue siendo el gran Alberto Linero al que todos conocemos, el que tiene ese don de la palabra, el que tiene esa capacidad de llenar un espacio con su alegría, con su buena energía, con sus buenos consejos y con esa espiritualidad. Preocupado por su salud, empezó a cuidar su alimentación y a hacer más ejercicio que antes. Viene la pandemia y nos mandan a todos a casa. Y ustedes dejan de verme. Pero ya yo estaba flaco. Y ustedes dejan de verme. Y algún día me llama Juan Ignacio y me dice que hay que volver a hacer programa. Y ahí ese es ese programa en el que, claro, ustedes me ven demacrado, ustedes me ven, estamos en pandemia, tenían 6 meses que no me veían, porque yo seguía haciendo radio, pero ahí no me ven. Entonces la gente hace eso. Te voy a ser sincero. A mí eso me dolió mucho. Y yo le digo a la gente, no se metan con el aspecto físico de los demás. Beto bajó de peso porque necesitaba hacerlo después de ese momento tan difícil que pasó y con lo disciplinado que es. Caminó 2 horas diarias y no volvió a tocar una harina y no volvió a tocar una gota de azúcar nunca más. Entonces siempre estaba en la buena intención de hacer ejercicio, de jugar tenis, de alimentarse bien. A mí esas vainas me destruyeron. Eso me pegó muy duro. No es justo. Gordo, con Dios, flaco y llevado. La gente cree que es risa. Está aquí con una pila de mierda puesta, porque además el icono ese, y aquí no. Ey, no, barro. Sabes que me lo mandaron bastantes amigos y los amigos que me lo mandaron dejaron de ser mis amigos por eso. La gente no sabe cuánto sufrí para bajar 40 kilos. La gente no sabe lo que a mí me cuesta no comer dulce. La gente no sabe lo que a mí me cuesta comer carbohidratos. La gente no sabe eso. O sea, no me digan, la gente es grosera, te dice cosas como que estás viejo. Sí, tengo 55. Tengo más de los años que quiero, menos de los que aparento y solo los que tengo. No se metan con la apariencia física de nadie.
No se metan. Me escribieron, no es que está metiendo bazuco. Pero cuando uno sabe por dentro quién es, qué quiere, qué tiene y a dónde va, yo creo que eso no pesa ni suma. Y yo creo que en Alberto mucho menos. Si uno lo mira, pues también es algo natural que la gente reaccione cuando uno está expuesto a esos cambios. Pero de ahí a que tengan la fortaleza esos cambios, esas críticas para hacerle mella, para hacerle daño, yo creo que él está por encima del bien y del mal. Yo creo que nadie tiene la fortaleza para tumbar a un grande como es el padre Linero. Y de repente llegó el amor. Que yo a ella la había conocido hacía muchos años. Yo la había conocido. No pasó nada. A mí me pareció una mujer divina, pero no pasó nada. Yo necesitaba, ella tenía una agencia de marketing, o tiene una agencia de marketing, y yo necesitaba que trabajara en mi marca, porque estaba tan asustado. Y ella comienza a trabajar ahí, y ahí nos vamos acercando, y cuando menos pensamos, estamos en esto. Estamos juntos de nuevo. Yo diría que él en esos momentos encontró la felicidad que él quería, que él buscaba alguna cosa. Estaba descubriendo cosas, estaba viviendo cosas que a él lo hacían cambiar. De hecho, Alberto es diferente. Yo pienso que es un poco más feliz, más tranquilo, más relajado. Aunque él siempre lo fue, siento que ahora como vive otra experiencia, siento que es más él. Ella con nosotros es una mujer muy dada, muy entregada, muy bondadosa, muy enseñante, también todo lo que sabe quiere que uno aprenda, diga, mire. Entonces, sí, fue fácil como esa entrega. Y arranca y de pronto empiezo yo a verle con una ilusioncita ahí que yo, ¿a ti qué te está pasando? Y su frase fue, ese partido se juega. La gente dice, no, ustedes verlo 50 años ejerciendo el sacerdocio y de pronto ya de la noche a la mañana no, de la noche a la mañana no. Alberto decide salirse del sacerdocio, se da un año sabático, después del año sabático es que aparece la persona, María Alcira. Pero yo creo que él está en todo su derecho de vivir esas nuevas experiencias. O sea, 25 años siendo cura es algo admirable, no toda persona se atreve a vivir toda su vida así. Y yo siento que él ya cumplió su ciclo, que quiso abrirse unas nuevas experiencias y, o sea, es su vida y debemos respetar sus decisiones. Yo le dije, Alberto, tú no tienes que esconderte de la gente, tú no has hecho nada malo. Te retiraste, te casaste, eso lo puede hacer cualquier persona. Además, no fue un día, tú duraste años. Tú a Dios le diste toda tu juventud. ¿El matrimonio cómo fue? Una vaina íntima, 5 personas, y nada, fue una vaina chévere, pim, pim, pim. Después renovamos en Caná de Galilea. Es decir, ella y yo estamos casados por todo lo que haya que estar casados. Tiene una mujer espectacular al lado. Así es, una gran mujer, una gran socia, una gran partner, una gran compañera de vida que le ha ayudado a pasar ese trayecto. Él venía de ser sacerdote solo a vivir esto. Entonces, sí, no ha sido fácil, pero creo que son mejores los momentos que los menos buenos, digamos. Lo hemos compartido en reuniones, lo hemos compartido en el trabajo. Y yo creo hoy que Alberto Linero es un hombre feliz y un hombre realizado y está tranquilo con su decisión y con lo que ha hecho. Y para mí sigue siendo un ejemplo de vida por haber tomado esas decisiones. El dolor más grande de su vida es la muerte de su papá. Y claro, Alberto sufrió la enfermedad. El suba y baja se mejoró, se empeoró, se mejoró, era durísimo, era terrible. Alberto le aplica los óleos al bajo, algo bastante duro para él y para mí, más para él, pues aplicarle los santos óleos a un ser querido, a su papá. Que yo estoy en la obligación de asistir en casos de emergencia y excepcionales a las personas. Por eso es que yo sigo siendo, porque cuando corresponde tengo que actuar como tal. Y mi papi se muere en plena pandemia, no hay cura que vaya a visitarlo,
Entonces todo pensaba menos que Carlos iba a morir. Yo pensé en todo menos y decía, Dios mío, sácalo de este paso, Señor, y eso yo le rogaba a los santos, rezaba, pero yo no pensaba que se me iba a ir así tan pronto. Y el único cura que hay ahí soy yo, que ya no ejerce. Fue muy duro, muy difícil. Siempre he dicho que como hijo le di gracias por todo lo que me dio. Como presbítero hice la oración que corresponde, no las he olvidado, hice la absolución como corresponde y lo ayudé a bien morir. Y como miembro de familia le aseguré que yo iba a cuidar a Rosina, que para él era una preocupación muy seria. Mi abuelo para él lo era todo. Él dice que Jesús, yo le escuché decir que mi abuelo es su superhéroe. Es difícil dejar ir a alguien que tú amas o aprender a vivir sin él. Entonces, fue muy duro. Todavía es muy duro. Fue un momento fuerte para todos, pero Alberto fue ese hermano que no demostraba su dolor para podernos apoyar a nosotros, para poder sostener a mi mamá en ese momento que le dio muy duro. Claro, era su compañero de 53 años de vida y claro, Alberto tenía que mirar a ver cómo fortalecíamos a mi mamá. Y bueno, él hizo ese papel que me gustó a mí que fuera sido él y no otra persona. Fue un momento difícil y ahí, pues, decirte cómo fue esa experiencia de Alberto ahí con mi papá, en una palabra fue totalmente dolorosa, difícil. Cuando salimos, no, fue tristeza. De ahí para adelante fue toda tristeza porque mi papá tipo fuerte y verlo ahí, no, eso fue un tema bastante difícil con nosotros. Sé lo buen hijo que es y que fue, y pues el dolor tan grande que fue la partida de su papá. Obviamente sé que le hizo, eso sí le hace mella, eso sí que cuando le golpea el corazón por el lado de la familia, sé que eso sí le hace daño, de verdad. Lo otro son piedritas que le caen, que obviamente puede que generen algo de dolor, pero nunca van a abrir un hueco. Y la muerte fue devastadora completamente. Precisamente por eso, porque por eso decía que su familia es muy su primer mundo, ¿no? Sus papás, sus hermanos. En ese momento fue muy fuerte. Yo lo vi triste, lo vi muy triste, lo vi muy pensativo. Dinero tiene muy claro el norte en su vida. En este momento el samario está concentrado en ser feliz y en promocionar su más reciente libro, El Man está vivo y está contigo. Yo acabo de hacer una pequeña biografía espiritual mía en el libro conmemorativo de El Man está vivo, en los 20 años. Las reflexiones escogidas, las seleccionadas, ¿verdad?, de los 20 años. Pero al inicio yo hago una pequeña biografía mía espiritual. Así fue el paso de Alberto José Linero, por Se dice de mí, un hombre real de carne y hueso, quien ha sufrido, llorado y ha enfrentado grandes batallas a lo largo de su vida. También ha tenido enormes victorias. La más grande de ellas es sentirse un hombre plenamente amado por Dios, sus padres, hermanos, esposa y por él mismo. Te mando un abrazo gigante. Hemos crecido mucho, hemos peleado, hemos compartido tantas cosas, hemos estado allí, acá, y todo lo que nos falta por hacer, y ojalá juntos. Espero que estés muy bien y que esta nueva vida te siga sonriendo, porque si la vida te sonríe, estoy seguro que vas a poder hacer que mucha otra gente siga sonriendo. Eres mi eje, eres mi apoyo. Te quiero mucho y siempre te voy a desear todo lo bueno. Salud y vida para ti y para todos. Te amo. Gracias por los buenos consejos y gracias sobre todo por esa buena energía siempre en mi corazón. Bro, tú sabes que eres mi hermano, que te quiero, que te debo la vida entera y que deseo que todas las bendiciones de Dios en todos los campos de la vida lleguen a ti, a tu corazón y a todos tus planes.
y espero que caminemos juntos hasta el final. Te queremos mucho, Alberto. Qué buen homenaje este que te hacen en Se Dice de Mí. Te lo mereces mucho. Y como dices tú sabes. El man está vivo. Tú sabes, Alberto. Tú sabes. Nosotros te amamos, te queremos. Eres nuestro hermano mayor, eres nuestro ídolo, eres nuestro orgullo. Siempre estoy agradecida contigo por todo lo que tú haces, por todo lo que tú representas a nosotros. Que siga siendo esa persona exitosa, alegre, feliz. Y pues nada, nos vemos. Un saludo y un beso bien grande, mi hermano. Tío, yo te quiero mandar un fuerte abrazo, decirte que te quiero mucho, que te respeto y te admiro como persona. Y desde acá, desde Santa Marta, te mando un caluroso abrazo, tío. Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Eres para mí lo más importante en mi vida. Tú sabes que eres mi lugar seguro. Ahora, tío, quiero que sepas que tú eres muy importante para mí, que yo te quiero mucho, que te amo y te adoro, te adoro, te adoro mucho. Estoy muy contenta con todo lo que tú has hecho, papi. Nunca me he sentido ofendida ni nada. Sigue tu vida como Dios te la haya dado y como usted haya deseado. No le temas a nadie. La única posibilidad que tenemos para ser felices es ser nosotros mismos. Yo supe que si en mi vocación me iban a despersonalizar, yo me iba. Y nunca me despersonalizaron. Yo quiero ser yo. Eso sí, mi mejor yo posible. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos en la vida. A veces vivimos para agradar a los otros. Y uno no puede estar agradando a los demás. Hay gente que se va a decepcionar de uno. ¿Por qué no le decimos de una vez que queremos que él sea médico ya? Yo no puedo hacer nada en este momento, te voy a quedar mal. Que si me estás poniendo atención, niña. Yo nací el 14 de febrero, el día de San Valentín, de 1964, en la hermosa ciudad de Bogotá. Julio Sánchez Cócaro es una mezcla de muchas culturas en un solo corazón. Yo tengo un papá paisa, era de Armenia y luego se educó en Medellín. Mi mamá del Tolima, de Honda Tolima, con una abuela que también era del Tolima y un abuelo que era italiano. Entonces tengo como una cantidad de mezclas ahí interesantes. Y haría cualquier cosa por tener una aventura. Mi papá fue uno de los pioneros en la televisión colombiana. Estuvo trabajando desde el inicio, salían en programas en vivo. Papá era una cosa increíble. Papá entraba a un restaurante, éramos una familia de 6 hijos, papá y mamá, y nos invitaban a todos a comer siempre. No, señor Sánchez, siga usted, por favor. O sea, realmente era una persona muy querida por los colombianos. Mi papá era un señor con una gran capacidad de amar, de respetar, de buscar la igualdad y la equidad. Fue un luchador, fue un guerrero, fue un actor, escritor, director, guionista, fue un maestro. Música y buen licor. Ese es el secreto para mí. Siendo muy joven conocí a Don Omar, un actor maravilloso, un señor que era muy solidario con los actores que estábamos a su alrededor. Punto final. Pero es algo muy importante. Desde el vientre de su madre empezó a enfrentar el dolor. La muerte de su abuelo, es decir, el papá de su mamá, marcó su vida cuando ni siquiera había abierto los ojos ante el mundo. El papá de ella sufrió un cáncer de pulmón agresivo, se murió en 20 días y mi mamá tenía en ese momento 6 meses de embarazo. Se murió el amor de su vida y ella decidió que no iba a volver a comer ni a dormir y se la pasó llorando los otros 3 meses. Entonces cuando yo nací en un grado de desnutrición y con un problema hepático y el médico les dijo que, pues, que no iba a vivir, que era muy difícil. El pronóstico era que iba a morir muy pronto. Con los cuidados de las abuelas, pues mi abuela empezó a hacer menjurjes, cosas, vainas, todo lo que saben hacer las abuelas. Y a los 6 meses yo era un gordito, muy lindo como ahora, sentado en la mitad de una cama. Mi papá no había ido a visitarme nunca porque le daba pesar saber que me iba a morir y que se encariñaba. Mi mamá me visitaba cada 8 días. Y ya cuando mi mamá me vio como tan alentado,
le dijo a mi papá, camina que te tengo que mostrar una cosa en la casa de mi mamá. Y fueron a la casa de la abuela. Y mi papá lo ve y ve un niño en una manta en el piso con un vestidito azulito. Dice, tan bonito es el niño. Y le dijo mi tía, ese es su hijo. ¿Cómo así? Le dijo, sí, no puede ser. Y mi papá entra en una emoción dura. Mi mamá no creía que él estuviera vivo. Mi mamá siempre pensó que le habían dicho mentiras y que él estaba muerto. Y mi papá llega con el niño a la casa. Para mí la tía Gloria es muy representativa. Es un ser muy lindo. La tía Gloria marcó mucho la vida de todos nosotros porque fue quien estuvo siempre al lado de nosotros, ayudando a mi mamá a educarnos. Fue quien me alimentó de bebé, estaba muy pendiente de mí. La tía Gloria ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Comenzó a trabajar desde que tenía 6 años. Era evidente que en ese pequeñito había un gigante de la actuación. En esa época no existía el casting y eran como más bien como grupos de amigos que estudiaban teatro, que tú estaban ahí, ay sí, llamemos a tal que él es buen actor. Y le pidieron a mi papá si sabía de un niño que pudiera actuar en una novela que se llamaba La María. Mi papá dijo, pues le voy a decir a mi hijo menor a ver si se le mide. Y llegó a la casa con ese vozarrón tan divino que tenía, me dice, ¿oíste, Julio, vos querés actuar en televisión? Digo yo, pues sí. O sea, yo era de 6 años, yo que iba a decirle a un papá, pues sí. Me metió el libreto bajo el brazo, estudies el personaje y me fue re bien en esa primera grabación. Entonces empecé a trabajar mucho. Trabajé con Boris Roth, trabajé con David Stivel, trabajé con Julio César Luna, trabajé con Eduardo Gutiérrez, todos los directores de esa época, con Bernardo Romero. Los de esa época me contrataron porque pues, yo era un niño actor que actuaba muy bien. Mi gran premio era irme para la Tienda Verde. La Tienda Verde era una tienda que tenía una puerta verde y le decíamos la Tienda Verde. Y a esa tienda vendían pan recién hecho, que era una mogolla así de grande, redonda, francesa, y una gaseosa. Y yo cogía, ese era mi premio. Me mandaba esa vaina con un gusto, ahorraba algún poquito y mi mamá me sugería, me decía, mi amor, regálale algo a tus hermanos de los sueldos que tienes. Entonces yo le daba a uno unos calzones, al otro unas medias, así, calzoncillos, lo que fuera. Y a los 12 años yo ya ganaba tanto o más que mi papá. Y se pagaba dentro de sus cosas el colegio. Entonces hay cosas muy particulares como que en las entregas de notas llegaba mi papá sin mi abuelo y sin mi abuela y el profesor o el tutor o el rector, venga, ¿y usted por qué no viene con sus papás? No, pues es que yo me pago el colegio yo solo. Entonces yo vengo yo solito porque esa es mi responsabilidad. Yo llegaba a las 3 de la mañana a mi casa, madrugaba a las 5, me iba para el colegio, llegaba como a las 2 de la tarde del colegio, dormía un rato, hacía tareas y me iba a trabajar. Esa era mi rutina, pero me fascinaba. Siempre fue un adelantado para su tiempo. A los 7 años era independiente económicamente y a los 10 vivió la sensación de estar embriagado. Entonces yo llegaba al colegio y mi papá estaba con un whisky y yo llegaba y me servía un trago y me lo tomaba así dándomela de grande, chin, de 9, 10 años. Y una vez hubo una fiesta en mi casa, yo tenía 10 años, eran como los 15 de una hermana, y mi papá llevó unos botellones así de vino chileno. Y eso a mí me parecía que eso era como gaseosa, como rico. Y yo me servía con ese botellón, me servía un vaso y me servía otro. Qué rasca tan hijo de madre, mire, la rasca más berraca que me pegaba en la vida. Yo me bajé hasta donde la vecina, que era casada, tenía hijos grandes, a declararle mi amor. Yo de 10 años, se llama Olga. Decía, doña Olga, yo a usted la amo, la amo. Y ella, toteada de la risa, me alzó en sus brazos. Y me subió, me puso en la cama de mis papás, ahí me guasqué encima de esa cama, ¡pa! Con el guayabo que tenía de vino chileno, me levanto y le digo a mi mamá así en la puerta como un grande, así recostado en la puerta así, todo en guayabo, le digo, mamá, esta es la última vez que me tomo un trago, de 10 años. Fui abstemio el resto de mi vida, hace 5 años me tomo un vino. Cada día te estoy viendo más linda. Su papá era alcohólico. Y fue muy duro para la familia, porque no era un alcohólico chévere, o sea, no era que fuera el más santo cuando estaba alcoholizado. Un día nos reunimos con mis hermanas y ponemos sobre la mesa por qué no le damos amor. Yo creo que lo que le falta a mi papá realmente es un acto de amor.
porque todo lo rechazábamos, todo le hacíamos el feo. Y decidimos tener un acto de amor con él en sus cumpleaños. Espere las 9 de la noche, espere 12 de la noche y toda la familia ahí, ya con sueño y todo, de pronto se oyen las llaves del edificio. Abre él las llaves del apartamento y todos escondidos. Cuando mi papá entra al apartamento estaba chapetico y salimos todos de atrás, ¡feliz cumpleaños! Y empezamos a abrazarlo. Y la vida de mi papá cambió ese día. Y fue muy duro, muy duro. Lloró mucho mi papá. Y ahí es cuando él dice que va a rehacer su vida y que tiene que rescatar lo mejor que él tiene, que es su familia. Nunca más yo lo volví a ver borracho en mi vida, nunca más. Fue divino, o sea, y lo que te digo, un acto de amor puede cambiar la vida de cualquier persona. Ilustrísimo señor gobernador. Su padre dejó una gran huella en su vida. Cuando él murió, el vacío que dejó fue gigante. Mi papá estaba sentado con mi mamá viendo televisión y se acordó que tenía una leche cortadita y le dijo, mi amor, voy a ir a hacer un miel me sabe. Se fue a la cocina a preparar su miel me sabe. Mi mamá estaba viendo su novelita y de pronto empezó a olerle a quemado. Dijo, mi amor, se te quemó el miel me sabe. Fue a la cocina, mi papá estaba sentado en la silla de la mesa auxiliar y estaba muerto, sonriente y muerto. Mi mamá lo vio sonriente y no pensó que pasaba nada y le dijo, mi amor, se te quemó. Y cuando lo zarandeó, él cayó al piso. Eso fue muy duro. Julito al comienzo no quería que ninguno lo tocáramos, nada. Y pues como ella le avisó a Julito, a él le tocó esa tarea de avisarle a cada uno de los hermanos que el papá se había muerto. Yo lloré duro, 2 horas, 3 horas. Y después ya no volví a llorar porque cuando uno ha hecho las cosas bien, no quedan remordimientos. Y queda en la casa con una hoja en la máquina de escribir, con un dulce a medio hacer, con mi mamá sola, y él se nos va a las 4:45 de la tarde. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Angelito se nos fue antes de tiempo. Fue un momento muy difícil para toda la familia. Julio Sánchez Cócaro le está contando su vida a Colombia en Se dice de mí, quien está actuando desde que tenía 6 años. Julio debutó en el cine a los 12 años. Corría 1976. La cinta se llamó El Gamín. Ahí trabajó junto a su padre. Gustavo Nieto Roa, que era el productor, llamó a mi papá y le dice, yo sé que usted tiene un niño que es actor y es muy buen actor. Vienen unos suizos a hacer una película, pero ellos quieren un actor natural. No quieren que sea un actor, sino un actor natural. Van a hacer un casting con gamines en Bogotá. Y papá dice, listo, yo organizo eso. Mi papá y mi mamá. Y ellos me tenían todo armado, un atuendo vuelto nada, lo ensuciaron en el barro, lo tenían vuelto nada, el pelo me lo cogieron, me lo volvieron una melcocha con café, con chocolate, con de todo, me lo volvieron así, pero como una rasta, yo tenía el pelo largo. Y sí, señora, me metieron, el camión estaba en la 26, el camión que recogía a los niños para el casting estaba en la 26, recogiendo gamincitos la policía, y mi papá y mi mamá, que irresponsables, ve el camión allá y me dicen, vaya para allá que ya está el casting, y yo me fui solo. En ese camión, yo me subí al camión y me subió la policía, ¡eche para arriba, hijo de madre! Y a mí nadie sabía que yo era Julio, o sea, yo era un gamín más. Yo dije, ya me tocó quedarme aquí. No fui entre los primeros, fui casi de los últimos, me tocó mamarme todo el día allá con todos sus gamines. Y los señores decidieron que el mejor había sido yo. Fue chéverísimo porque los convencimos que hay que ser actor para trabajar. Entonces hicimos la película. Fue de las cosas, yo creo que los mejores regalos que hemos recibido en la vida ha sido el rescate de esa película. Por toda la historia que se anexa en ella, mi mamá era como la madre de Julio,
mi papá estaba trabajando ahí, ese grupo de personas que hicieron esta producción con un sentido social tan profundo. Él, al convivir con los muchachos, pues aprendió muchísimo más la jerga y el acento, ¿verdad?, de los niños de la calle, entonces lo aceptaron. Inclusive me acuerdo un día también que llegó asustado porque los muchachos habían robado a alguien, no sé si fue un reloj o una billetera, y entonces él estaba esperando a la producción sentado en la acera, y los muchachos hicieron el robo y se fueron corriendo y él se quedó sentado. Y cuando vieron fue que el señor dijo, ese gamín fue el que me robó. Yo no volví a ver esa película realmente porque se fueron a pasear a Cartagena o no sé qué cosa y les robaron, creo que una cámara y un rollo. Y estos señores se fueron indignados de Colombia. Se fueron y aquí no aparecieron y por eso me costó tanto trabajo encontrar mi película. La encontré después de 40 años. Una amiga que vive en Suiza se dio a la tarea de conseguirla y nuestro hijo Adrián hizo toda la logística, se hablaba con ella, bueno. Y imagínate esa sorpresa. Ver esa película para mi papá fue traerle muchos recuerdos. Y yo la vi con mi esposa en la casa y... Pues pucha, da una nostalgia con alegría, no nostalgia de ay, cómo pasa el tiempo, sino con alegría de ver a mi abuelo y a mi papá ahí desde siempre trabajando por esta industria y por la actuación. Y decía de una vez de qué lado estaba. Es un artista integral, tan buen actor como músico. Me encuentro llorando. Mi hermano mayor, mi papá lo consentía mucho. Y mi hermano mayor se dedicó a la música andina, tenía un grupo de música andina. Yo iba a los ensayos, me dejaban ir a los ensayos y yo miraba cómo tocaban el charango, que era el que más me gustaba. Y yo miraba, y luego en la noche me abría y cogía el charango y ensayaba. Y así fui progresando en los instrumentos. Él sacaba ese charango de allá del cuarto de música y era por todas las escaleras a toda hora, le sangraban los dedos y que ojos azules y mamá vieja. Y no, era una cosa desesperante este man. Y un día estaban en la media torta, iban a tener una presentación y no llegó el charanguista. Y dice mi hermano, no, esta vaina se nos fregó, no llegó el charanguista, no sé qué. Yo toco charango. Ah, este que va a tocar charango, china. Mire, y empecé a tocar charango. Usted toca, a ver, toque tal, toque todo. Y salí a la presentación con ellos ese día. Me presenté con ellos, entonces para mí eso fue el top, lo máximo. Pero yo después les hice competencia, porque ellos tenían un grupo que se llamaba Tic Chamaga, y yo hice un grupo con mis amigos del colegio que eran músicos, que se llamaba Chalpacobo. Y me dediqué a la música, después de los 14 años me dediqué a la música completamente. Él desde muy niño tenía un oído musical excelente. Entonces, mi casa, yo no sé cómo nos soportaban los vecinos, porque en mi casa una hermana estaba tocando acordeón, mientras que el otro tocaba batería, pero otra canción, o sea, no era que estaban juntos haciendo una canción, sino que uno estaba ensayando batería, otra estaba tocando acordeón, Julio estaba tocando guitarra. Yo me encontré el charango en el altillo de la casa donde nos criamos en Tabio. Mi papá lo tenía un poquito archivado. Y le digo, papi, enséñame a tocar, y es el día de hoy que mi padre me regaló el charango y que amo profundamente el charango, la música andina. Entonces, para la musicalidad que tiene, y la otra que tiene, es un tipo con una alegría que te contagia. Una vez se graduó de la universidad, decidió estudiar pedagogía infantil. Era loco, era el único de la universidad, el único hombre de la universidad. Un poco de viejas todas divinas y yo bien coqueto que era, solo las coqueteaba todas. Sí, por aquí yo me enloquecí. Allá estaba Patricia también, mi esposa. Nos molestaba a todas, era así muy... La verdad, a mí me parecía, oye, sí, qué mamón. Decía, lo veía muy mamón, o sea, demasiado freguetas. La primera vez que vi a Pati, a mi esposa, fue en la entrevista de la universidad. Y yo vi unos ojos verdes así grandes con un pelo alborotado como el de una leona y un cuerpotote. Yo dije, ¿qué es esta cosa tan divina de mujer? Por Dios, eso es mucha mamacita. Y ya terminando la carrera, nos hicimos súper amigos. Súper amigos. Yo tenía novia, ella tenía novio. Y me acompañaba a hacer vueltas. Vamos a hacer tal vuelta. Sí, vamos.
Y de pronto fue que yo terminé con mi novia, él terminó con su novio, llevábamos 3 años de amigotes así, pero... Y le digo yo quiero cuadrarme contigo. No, pero, ¿qué? Sí. Y duramos 3 años de novios y le pedí la mano. Julito es el amor de mi vida. O sea, entre más años pasan, más descubro que lo amo, lo amo. Y fíjate que sí, se dieron las cosas y nos casó un tío de Julito que es padre salesiano, que era, que en paz descanse porque él ya falleció. Patti y Julito hacen una combinación perfecta de madre e hijo para poder inducir, encaminar a esos hijos que encima salen tan talentosos. Patricia es una mujer supremamente aterrizada, es una mujer que lo ha apoyado a él absolutamente en todos los sueños que él ha emprendido, en todos los retos que ha emprendido. Me parece que es como el polo a tierra. Está la locura de Julito, de las ideas que se le ocurren y todo, pero yo creo que Patti todavía es más loca que Julio. Entonces Patti tiene todavía ideas más locas y Julio le dice a todos sí. Es súper divertido, ellos se complementan. Siempre admiré yo mucho que a pesar de momentos difíciles estaban ahí, Patti estaba con él y no lo dejaba, y Julito con Patti tampoco. Y es así como es un dulce hacia el público, es un dulce en sintonía, entonces es un hogar muy bello. Es una relación que simplemente la describiría como maravillosa. Es uno de los matrimonios que más han durado en la televisión colombiana, han pasado por de todo. Se siente muy orgulloso de sus hijos. Son sus amigos, sus cómplices, sus compañeros de vida. Bariel ha trabajado en importantes producciones de cine y televisión. Y me descuido yo un momentico y que como bestias salvajes empiezan a dar trompadas. Yo he estado pensando que tenemos que cautivar a todo el público. Como dijo Bariel en una entrevista cuando estaba chiquito, lo entrevista a J. Mario y le dice, ¿de dónde sale el nombre Bariel? Dice, es una historia de amor de mi mamá con una señora. Patti siempre ha estado en grupos de oración. Y en un grupo de oración había una señora que se llamaba Elvira y tuvieron una conexión increíble desde el comienzo. Y esta conexión duró un tiempo, pero así tremenda, y la señora se enfermó gravemente y Patti fue a cuidados intensivos cuando estaba la señora allá y le dijo que ella le prometía que a su primera hija le iba a poner Elvira. Llegó a la casa con esa promesa y le dije, no, pero ¿para qué promete esas vainas Elvira? No, Elvira es un nombre muy, no es feo, sino que ya es muy antiguo. Entonces, hagamos Scrabble. Y pues salió Bariel. Bariel para niño, para niña, perfecto. Si es niño o niña, le ponemos Bariel. Y con los años nos dimos cuenta que Bariel es un nombre que existe en Arabia Saudita y es un nombre que significa Señor de los Leones. En total tiene 3 hijos. A Bariel le sigue la hermosa y tierna Shadi. Ella lo tiene enamorado. Shadi nos dijo, una antropóloga, vaya uno a saber si es verdad, que significa alegría. No sé si es verdad o no es verdad, pero el nombre es divino. Pero sí significa remanso, sombra. O sea, sí tiene que ver mucho con eso. Shadi es una hija divina. Adrián también le heredó su talento y eso lo hace sentir agradecido con la vida. Él era el famoso Cicatriz en la serie El Bronx. Además, es un gran artista plástico. Otras cositas. ¿Y usted qué, todo copas? El segundo nombre es Sayari, sino que de bruto le pusimos primero Adrián, entonces todo el mundo le dice Adrián, pero hay gente que le dice Sayari. Sayari significa murmullo de agua en emberá. Entonces mi mamá decía, no, qué jartera uno estar en el colegio y que nombren que digan el nombre de uno y uno con otra persona con el mismo nombre y se confunden los sacos, los cuadernos, los utensilios. En cambio usted va a ser Sayari, su hermano Ariel y su hermana Shadi. No, pues no van a haber más en el colegio. Pues muy difícil. Hoy en día hay más, pero no es tan fácil. Ariel le arrancó muy chiquitico en un proyecto que tenía que para Muchastegui, hizo un papelito chiquito y luego yo me lo llevé para una miniserie que íbamos a hacer que se llamaba Filemón y él era el protagonista.
tenía 6 años tal vez. Adrián empezó también muy chiquito, pero muy chiquito. Adrián era una miniatura cuando estuvo en la Baby Sister. Son muy bonitos. Era una gotica. ¿Cómo me lo sabe tú? Pero era terrible. Los dos eran, bueno, candela. Y la niña sí nunca le gustó. Julio y Patricia han logrado hacer en ellos que desde pequeñitos les han transmitido el arte. Supo educar a sus hijos con mucha disciplina, enseñándole el valor de las cosas, enseñándole que no todo se obtiene por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que hay que lucharlo, pero siempre abierto al diálogo. La mejor herencia que les puede dejar Julito a sus hijos es el amor por la vida, el amor por las personas, por la familia. Ser abuelo, esa ha sido la sensación más hermosa que he tenido en mi vida. La primera vez que escuché a mi nieto Valentín decirme, abuelo, velo, me iba yo muriendo. Mi papá es un abuelo maravilloso. Y sé que para él fue como un reset, como un restart de su vida. Le dio como esa chispita otra vez y se le ve cuando está con sus nietos lo feliz que es. Que me cocines muy rico y que también estemos juntos todos los días que me inviten. El momento que vive, que coincide con el mío también. Yo tengo unos nietitos que me tienen loco. Jamás pensé que eso fuera tan especial. Jamás pensé que fuera tan mágico encontrarse uno con los nietos y sentir ese amor. Le duele el alma al recordar que tiene un nietecito en el cielo. Es un angelito que lo acompaña siempre. Angelito se nos fue antes de tiempo. Fue un momento muy difícil para toda la familia. Incluso él está representado por un colibrí, porque es el animal que lo representa en la tierra, porque han habido muchas coincidencias y apariciones de colibríes en los momentos en que él está presente. Entonces el colibrí es él. Y cada vez que regalamos algo que lo representa a él, regalamos un colibrí en cualquier forma. Cada vez que vemos un colibrí o que vemos hortensias, sentimos como su presencia también. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Me metieron en una sala aislado, completamente aislado, y empecé a enfermarme. ¿Cómo te ha ido? Papito, bendición. Madre mía, mijo. ¿Felices porque dejó los estudios profesionales? Entramos a la recta final en la vida del reconocido actor Julio Sánchez Cócaro, quien le cuenta a Colombia los apartes más importantes de su vida personal. Porque sus éxitos profesionales, el país ya los conoce. Vos sabes cuál es mi opinión. Menos es más. Van para la selva. ¿Qué van a necesitar esos sombreros? Julio se empezó a sentir mal. Era ya normal tener tos, pero algo no estaba bien, así que su esposa decidió que era hora de tomar cartas en el asunto. Estaba en mi casa tranquilo y tenía una tos, esa tos que uno dice que siente como algo allá, pero una tos tonta. Y Pati me dio como comienzo de fiebre y Pati dijo, vámonos ya para la clínica porque una tos con fiebre no está bien. Y nos fuimos para la clínica y llegó el médico, me hizo 2 exámenes, me mandó a que me tomara una radiografía de pulmón y cuando llegó me dijo, tiene que hospitalizarse ya. Usted tiene una neumonía língula, tiene colapsado completamente el pulmón izquierdo, no sé cómo está aquí en esas condiciones. Y nos aislaron de él, solo podíamos entrar Bariel y yo, porque pues, los otros 2 hijos, Adrián y Chávez, estaban muy pequeños y nos tocaba a todos
o sea, como con escafandra y todo, porque estaba muy delicado. Y empecé a ponerme mal, a ponerme mal, a ponerme mal. Una noche que es muy importante para mí, desde ahí creo que mi vida cambió. Me desperté, se oía por allá alguna voz de alguna enfermera y vi una mujer de blanco parada a los pies de mi cama. Y esa mujer de blanco de pronto empezó a flotar por mi lado derecho, se vino hasta donde estaba yo. Tenía una corona grande, me puso las manos en el pecho, me miró a los ojos y me habló como si fuera mentalmente. Y me dice, tranquilo, te vas a recuperar. Me quita las manos del pecho, sale flotando, se va a los pies de la cama y yo quedo fundido. Es una manifestación de la Virgencita donde dice, estoy contigo. Y estoy segura que la Virgencita dijo, si no lo hago, Pati me va a enloquecer. Y empecé a recuperarme de una manera absurda, tanto que ese mismo día a las 5 de la tarde dijo el médico, está oxigenando perfecto, está muy bien, no tiene fiebre, le voy a dar la casa por clínica. Entonces tienen que hacerle esto y esto, y me fui para la casa. Al día siguiente mi esposa abre la puerta y miro yo, y era Fátima la que se me había aparecido. Mi esposa es muy devota y tenía a Fátima en la puerta de nosotros. Cuando ella cierra la puerta, yo digo, ella fue la que estuvo conmigo, ella fue la... Y me arrancó a llorar y mi mujer también y nos abrazamos. Y fue un momento súper emotivo y fue un momento en donde yo realmente hice un clic en mis creencias. A pesar de que yo toda la vida fui católico, en ese momento me di cuenta que sí existían los milagros. Yo siempre me ha parecido una persona de una convicción religiosa muy de él y de su casa. Años más tarde, Julio volvió a tener a la muerte de cerca. Yo empiezo a sentir de un momento a otro mareos y desmayos, microdesmayos. Estoy grabando una serie y dicen 5, 4, 3, 2, acción, y cuando dicen acción yo hago así. Y quedo dormido 10 segundos. Me despierto y todos se burlan de mí, me dicen, vaya a dormir donde lo trasnocharon, no sé qué. Y ahí yo entro en alerta, yo digo, algo me está pasando físicamente porque como en un lugar donde dicen acción y uno tiene que tener la adrenalina arriba, yo me duermo. Empezamos a hacer exámenes del corazón, todos los exámenes del corazón. Luego descartan todo el corazón y me dicen, no, te voy a mandar donde un gastroenterólogo muy importante, no sé qué. Él me hace exámenes, su prediagnóstico fue, mira, todo lo que te está ocurriendo es típico de un pequeño tumor que sale en el páncreas. Yo me vivía desmayando, mareado, estaba muy mal. Decidimos hacer un viaje a Coveñas, al mar. Yo me acuerdo que mi papá se metía en ese viaje al mar y empezaba a mirar el horizonte y yo lo veía como raro, no lo veía como el mismo de siempre. A veces se quedaba en el cuarto como acostado y yo, venga, ¿qué le pasa a mi papá? Como mareado, se sentía raro y como nostálgico, como que estaba pensando mucho en la vida y como reflexionando mucho en la vida. Yo veía a mis hijos y veía como la despedida, ¿no? Como de pronto son los últimos momentos de paseo que vamos a tener o de vida en familia que vamos a tener. No fue nada fácil. Llegamos a Bogotá a esperar los resultados. Entregaron los resultados y afortunadamente no existía el tumor. Me gustó haber estado al límite porque eso me hace reflexionar sobre la vida y uno tiene que hacer reflexiones profundas sobre cómo tiene que vivir y para qué y por qué. Es una inspiración, Julito. Es una inspiración espiritual, la frecuencia espiritual en la que viven ellos. Es que ellos entran e iluminan el sitio. Y aunque se ríe, un grano de arroz casi lo pone ante los pies de la muerte. Estoy haciendo la comida y tengo una peguita que me fascina y me estaba comiendo la peguita. Y mi hija, que es muy chistosa y me hace reír mucho, llegó, hizo una cara así chistosa y me hizo reír y yo tenía pega y hice
y se me fue la pega y se me metió en la tráquea. Y no me pasaba el aire, y no me pasaba el aire, y no me pasaba el aire. Y empiezo a desmayarme y a ponerme rojo. Y ellos gritaban y trataban, y me pegaban en la espalda, me hacían la maniobra, o sea, todo. Y nada, empecé a morir. Transfigurado. O sea, y él dice que él sintió que se moría. Fue un susto tremendo. Yo ya veía a mi papá muerto, o sea, de verdad muerto. O sea, ya llegó un punto que decía, me duele el pecho. Y yo decía, no, ya, o sea, ¿ya qué más hacemos? Y ya cuando logré entrar el aire, que estaba ya muerto, prácticamente tirado, empecé como a moverme y a temblar. Y ellos llorando me levantaron, me sentaron. Y ya cuando logré respirar, pues nos atoteamos de la risa. Porque decíamos, no, llega hasta con un arroz, estoy a punto de morirme, no puede ser. Pero eso me hizo reflexionar mucho, ¿sabes? Al día siguiente tenía una entrevista en Caracol Televisión. Y llegué súper sensible a esa entrevista a decirle a la gente que hay que vivir, de verdad hay que vivir cada momento como si fuera el último. Y no se me ha olvidado, ¿sabes? No se me ha olvidado. Lo que les quiero decir es que ustedes van a contraer matrimonio hoy y eso es una responsabilidad muy grande con sus mujeres. Muchos de sus personajes han dejado huella en el corazón de Colombia, como el padre Ignacio en la serie Laura, la Santa Colombiana. Padre, ¿sí es usted? Claro que sí. Yo he hecho muchos sacerdotes, pero ese sacerdote en especial era el sacerdote que yo quería ser. Cuando termine la misa hacen todas las preguntas que quieran. Y yo ese papel lo viví intensamente. Espérate que tu misión sea conocida en el mundo y todos van a querer estar ahí, te lo aseguro. De ese trabajo le quedó una anécdota inolvidable. Un fantasma apareció en una foto. Estábamos grabando, creo que en Santa Fe de Antioquia, por allá lejísimos, no sé. Y estábamos, ay, sí, que tomémonos una foto, no sé qué. Entonces estaba Linda Lucía Callejas, que era Laura Grande, y había alguien, un indígena, y yo, y otra persona. Y tomémonos una foto, no sé qué tal, nos tomamos la foto, y cuando miran la foto, hay una presencia de una persona al lado de Linda Lucía. Dios mío, el susto que nos pegamos fue terrible. Ay, cómo trabajar en equipo, muy bien, mi amor. En Amar y Vivir hizo un gran trabajo. Interpretó a Salvador Romero, padre de Irene, la protagonista. Hola, mamita, ¿cómo está? Llegar a Amar y Vivir era también otro deseo mío, ¿no? Cuando van a hacer una serie, que es el remix, tal, dije, uy, quiero hacer eso, quiero estar ahí. Cuando me dice que el papá de Irene, más todavía. Yo decía, wow, ese es el personaje más chévere de esa serie, uy, qué rico. Cuando llego al primer ensayo y me entregan un requinto, sí, tú eres el puntero del grupo de Los Milagrosos. Y yo, espere un momentico, espere, yo voy a puntear esta vaina así. Bueno, pues toca arrancar otra vez. Yo he punteado charango, que es lo que más he punteado, pero de resto, un requinto, eso es para profesionales. Y el hombre se aprendía de un día para otro unos punteos que yo decía, mi papá es muy, muy talentoso. De verdad, se siente uno orgulloso y es muy bonito uno ver cómo el papá de uno sortea esas situaciones, porque obviamente al principio se asustó. Oye, niña, la felicito yo. El mejor regalo que puedo tener en la vida es el amor, ¿sí o no? Gracias, don Samba. Artistas, en literal, en la palabra, en esa dimensión de artista. Él canta, baila, actúa, toca instrumentos. Julito es un actor, en nuestro tiempo le decíamos integral, un hombre que puede interpretar un texto de la mejor manera, pero a la vez puede cantar y bailar. Las artes escénicas necesitan de una disciplina que definitivamente él aprendió a tener y que la tiene innata, ya es suya. Por eso hace tan bien su trabajo. En sus papeles siempre le dedica, no el 100%, le dedica mucho más. Y nada, en este último trabajo que hizo en Amar y Vivir, pues fue doble el trabajo que tuvo que hacer, no solo como actor, sino como músico. Porque músico también es Julito. Es arte. Julio, cuando se conecta con su esencia, es puro amor. Siempre mi papá contó historias muy chéveres del medio y de su profesión, y la amó mucho, la ama mucho y la respeta mucho, y nos enseñó la mística y el respeto que debemos tenerle. Lo que Sánchez Cócaro no sabía es que la última entrevista que concedió Carlos el Gordo Benjumea en vida fue para hablar sobre la amistad que los unía.
cuando él llegó a trabajar conmigo, me dijo, yo creo que los actores pueden bailar malambo. Y dije, pero ¿cómo se le ocurre bailar malambo que es zapateado? Y yo les enseño. Y él nos enseñó. Y era hacer solamente con los pies salchicha con pan, salchicha con pan. Eso era todo. Y así sonaba. Y Julio era un gran artista, es un gran artista. Músico, actor, escribe, dirige. Es un tipo muy agradable. Para él un abrazo. Y de verdad lo quiero mucho, hermano mío. Voy a tratar de que entiendan el credo. Han sido muchas las producciones en las que ha participado Julio Sánchez Cócaro y en todas se ha destacado, no solo por su talento, sino por su calidad humana. Un hombre disciplinado que respira amor al arte y a su familia. Un grande de la actuación en nuestro país. Un gigante como ser humano. Vamos a descansar un poquito de la plaza de mercado y todo eso. A mi amigo Julito, a mi hermano, a mi compañero de trabajo y el hombre con el que más me he casado en la televisión, quiero enviarle un saludo gigantesco, todo el amor del mundo. Siempre será un placer trabajar contigo y estar contigo. Un beso y te mereces todo lo bueno. Si somos ejemplo, transformamos el entorno. Y tú eres ejemplo porque eres una gran persona, Julio, y un gran actor. Te quiero montones, Julito. Gracias por ser mi amigo, es lo que te quiero decir. Es un ángel. Antes de ser el gran actor que es, para mí es un ángel. Siempre llega en el momento indicado, siempre llega con el abrazo indicado, siempre llega con el corazón indicado. Admiro muchísimo el hogar que has logrado construir. Un abrazote, mi negro. Usted sabe lo mucho que lo amo, lo respeto, lo admiro. Decirle esto es reconfirmar, reiterar lo que siempre le he dicho y le he demostrado. Porque no es que sea solo Yomar, es toda la familia Benjumea Yomayusa y Yomayusa Sol. Los quiero, los adoro y espero poder contar con ustedes siempre así como ustedes podrán contar conmigo para siempre. Y a mi hermano le quiero decir que mientras yo esté viva, aquí me tiene y aquí estoy con él para lo que sea. Y que gracias por existir porque fue el sello del cierre del ciclo de hijos de Omar y de Irma y ese es un sello de oro. Es un tipazo, la verdad, es un gran abuelo, un gran papá y es un tipo que siempre está para las que sea. Yo lo adoro, es lo máximo. La verdad es que es un amor muy bonito, porque es una persona muy linda. Mi amigo, mi padre, mi maestro, mi confrontación, mi montón de cosas. Tan parecidos tú y yo y tan enamorados el uno del otro. Padre, gracias por todo, gracias de verdad, gracias por existir, te lo digo siempre. Tú eres luz y llevas luz a donde vas. Siempre tienes como sacarle una sonrisa a las personas a tu alrededor, especialmente a mí. Tú dices que si volvieras a nacer te casarías conmigo, yo haría lo mismo. Dicen que en el cielo no se vuelven a encontrar las parejas como esposos, porque ya cambiamos a una espiritualidad diferente y todo, pero yo creo que donde quiera que tú estés, tu alma, tu espíritu, yo lo voy a reconocer siempre. Abuelito, te amo mucho, que te vaya bien en tu casa y que algún día nademos juntos. Chao, abuelo. Quiero decirles a todos ustedes que la vida es muy corta y la vida puede terminar en cualquier momento.